juventud. Qué bonito escuchar eso, José. Málaga, ¿tienes algún recuerdo especial de tu infancia que te gustaría compartir? Pues sí, yo viví, mi padre era militar, pero toda la familia por parte de mi madre eran del mar, eran marineros. Entonces a mí me gustaba hablar con mi abuelo, pero claro, era un señor con toda la barba, como se dice ahora, ¿no? Era un señor que yo era el nieto mayor, pero era su casi preferido porque los demás eran más pequeños que yo, pero a mí me gustaba preguntarle cosas, historietas, que él era comandante de un barco mercante muy grande, que hacía grandes viajes por esos mares de Dios, y me contaba muchísimas historietas, y a él le encantaba de contármelas. Qué historia tan interesante, José. Qué afortunado eres de haber tenido esos momentos con tu abuelo. ¿Hay alguna de esas historias que se te quede especialmente en la memoria? Pues sí, tengo una vez en memoria una historieta, pero que me tardó no sé cuánto tiempo en hacerla, porque cada vez que venía de viaje me contaba una parte, y cuando regresaba a los 4 o 5 meses de nuevo al puerto, venía a Málaga y me decía, venga, ¿dónde nos quedamos en la historieta? Y entonces yo le decía, pues abuelito, estábamos que entonces tú hiciste esto y lo otro. Y la historia te la voy a grandes rasgos funcionar. Mi abuelo, llevaba en el barco a un hijo suyo como marinero. Entonces ese barco era un barco de transporte y en ese viaje iban cargados de bidones de aceite en la bodega. Entonces se presentó una mala mar, que el barco que se iba a pique, que se hundía. Y entonces mi abuelo, que era el patrón del barco, pues tomó una decisión de que alguien tenía que bajar amarrado y abrir la bodega y sacar todos los bidones de aceite que iban en la bodega, cargarlo a una grúa que lleva el barco preparada y ir tirando ese aceite al mar. Con dos motivos, con uno, porque el aceite se quedaba, era mucha cantidad de aceite en la que llevaban, y con tanto aceite como tiraban, el barco parece que se quedó un poco más estabilizado en el mar, con el fin de que no se hundiera, y además tenía también la de que quitarle carga al barco, el casco del barco subía para arriba. Entonces el problema no era ese, el problema era a quién mandaba mi abuelo si llevaba un hijo suyo de tripulante. Pues entonces mi abuelo dijo que fuera su hijo el que se hiciera eso. Fue amarrado con unas cuerdas puestas allí en la grúa y lo bajaron a la bodega y allí fue subiendo. Entonces esa historieta que yo te la estoy contando aquí en medio minuto me duró a mí un montón de meses, porque cada vez me contaba más detalles de tal. Y esa fue una. Y otra me contó de que también esa vez se hundieron, se fue a pique, se salvaron, pero salvaron porque habían cogido uno el bote, otro cogieron un tablón que pasaba por al lado de ellos, y así tuvieron 2 días en el mar, en el agua, pero al fin se salvaron bastante. Y entonces mi abuelo me contaba eso y yo le decía, oye, abuelito, ¿qué pasó con el barco? El barco se hundió, hijo. Entonces nos recogieron a los 2 días que estábamos en el agua, casi un día y medio, y nos salvamos. Y entonces un día, pues ya estaba allí, él vivía en Málaga, al lado del puerto, que es donde yo me he criado, al lado del puerto y de la playa, en Málaga, y decía, llegó mi abuelo, y estaba mi abuelo contándole cosas a mi abuela por una ventana, con una mallorquina que daba a una calle. Entonces, en la puerta, tocaron en la puerta un señor y le dice a mi abuela, mire usted, ¿vive aquí don Ildefonso Jerez? Y la abuela dice, sí. ¿Y qué quería? ¿Podía hablar con él? Y me dice, espera un momentito que se lo voy a consultar. Entonces mi abuela fue al abuelo y le dice, mira, que hay aquí un señor que pregunta por ti, que sabe cómo te llamas y que si te puede saludar. Entonces le dijo que sí, que pasara. Entonces pasó, claro, y se tiró a mi abuelo, se dio un abrazo con él y me dice, anda, ¿cuánto tiempo hace de aquello que pasamos, aquella historia? Dice, ¿en qué barco vas embarcado? Y le dijo, don Ildefonso, yo ya no me he embarcado más. Digo, ¿y eso? Dice, mire usted, yo con lo que me pasó estuvo bastante. Y dice, ahora me dedico a vender cupones de la ONCE. Y dice, ¿y cómo sabías dónde yo vivía?
Dice, no lo sabía, señor. Lo que pasa es que al pasar por al lado de su ventana le oí hablar y su voz la tengo yo grabada en el pensamiento. Una cosa que a mí me dio una cosa así muy, muy fuerte. Y digo, pues esa es otra pequeña historia que me contó mi abuelo. Qué relato tan fascinante, José. Es increíble cómo esos momentos y las decisiones de tu abuelo impactaron tanto en su vida y en la de su familia. ¿Cómo te sientes al recordar estas historias? Hoy me siento muy, muy feliz, por una parte, y claro, y muy nostálgico, ¿me entiendes? Porque hoy día yo intento hacerlo con mis nietos, he hecho todo lo que he podido, le he contado muchas anécdotas, muchas historias vividas por mí, y supongo que ya algún día hicieran lo mismo que he dicho yo de mi abuelo. Mi abuelo me contó que fue militar, que fui tanto tiempo, que estuve destinado en Estados Unidos, cuando se compraron los aviones, los F-18, y en fin, una serie de cosas, cuando estuve también en una base hispanoamericana también, en una estación de radar, también estuve 4 años, donde vigilábamos todos los aviones que volaban por España, en fin, todas esas historietas se las he contado yo a mis nietos cuando eran pequeños. Espero que ellos algún día pues lo tengan en memoria y lo puedan decir a alguien. Qué hermoso legado estás creando, José. Compartir tus experiencias y enseñanzas con tus nietos es algo muy valioso. Sin duda, esas historias se quedarán con ellos y las compartirán también. ¿Te gusta que te cuenten historias o anécdotas también? Oh, sí, por supuesto que sí. Y tengo también historietas de cuando yo vine aquí a Murcia, que vine forzoso, y yo le dije, madre mía, ¿qué he hecho yo para venir aquí? ¿Sabes? Porque yo no tenía, yo a Murcia no ni pensarlo siquiera que me podían mandar aquí. Y entonces, a los 9 meses de estar aquí, soltero, conocí a la que hoy es mi mujer, y llevamos 56 años casados, más 4 años que estuvimos de novio, fíjate los años que llevamos juntos. Qué historia tan bonita, José. Sin duda, a veces la vida nos lleva a lugares inesperados que terminan siendo muy especiales. Qué alegría que encontraste a tu esposa en Murcia y que hayan compartido tantos años juntos. Felicidades por esos 56 años de matrimonio. ¿Hay alguna anécdota divertida o especial de esos tiempos que te guste recordar? Bueno, tengo muchísimas anécdotas de todas, sí. Una de ellas me la hicieron recientemente aquí, cuando cumplí los 50 y pico de años, me hicieron aquí, porque me hice socio del Centro de Mayores de San Javier, que no quería yo entrar porque yo decía, cuando mi mujer se hizo socia, pues yo cuando dice que yo en el centro con 56 años, yo aquí como los viejos, y digo, no, yo no paso, tú apúntate lo que quieras, yo te llevo y te recojo, tú me llamas, yo te recojo y así. Bueno, pues así empezó la cosa, así tuve un año, hasta que ya después, claro, ya ella se tomaba más libertad, que no estaba a la hora en la puerta de salir, entonces yo empezaba a entrar allí, a vigilar, a ver dónde estaba, y me decía la asistente social, ¿quería usted algo? Digo, no quiero nada, quiero a mi mujer, si estoy buscando la que no sale. Dice, bueno, pasa usted, que aquí no nos comemos a nadie. Digo, supongo que no. Total, que ya fui tomando un poco de amistad con ella, cuando no estaba, terminaba es que está dando una clase y tal, cuando termine ya saldrá. Y entonces así empecé a entrar aquí al centro, y ya hoy día llevo 5 años de presidente de este centro. ¿Sabe usted que ya hago de todo? Estoy dispuesto para ayudarle a los mayores en todo lo que podemos. ¡Qué gran historia, José! Me alegra mucho que hayas encontrado un lugar donde te sientas a gusto y que ahora estés tan involucrado. Ser presidente del Centro de Mayores es un rol muy importante. Seguro que tu experiencia y calidez hacen una gran diferencia para todos. ¿Hay alguna actividad o evento en el centro que disfrutes especialmente? Vamos a dejarlo ya porque si no... Sí, hago un poquito de todo. Entre ellos también la gimnasia, porque yo he sido siempre antes... Lo siento, has alcanzado el límite de uso diario del modo de voz avanzada. Cambia al modo estándar para seguir chateando. Vale, hasta luego, ya está. Hemos alcanzado lo máximo, que guay. Oye, es súper interesante. Ha salido muy bien, ¿sí? Porque ha salido lo de tu abuelo. ¿Hablo? Y entonces ha sido una historia súper redonda, muy bien. Es verdad, ¿sabes? Pero es lo que yo le he dicho, que me contaba una historieta, pero con muchos detalles de todo.